Con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos, estamos de vuelta en Ahora es Cuando en Infinita por la 100.1, infinita.cl. Hoy en el estudio conversamos con Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy bien. Muy buen Estamos. día. Gracias por invitarme. Muy buen día. Oye, la cantidad de papeles que trajo. Eso mismo estaba tratando de Mucho mapa. Mapas, papeles, apuntes. No, espérate, y además nos tiene viendo un mapa fascinante aquí. Extraordinario. Fascinante. Bueno, que básicamente la conversación, Daniel, tiene que ver con las aprehensiones que se han instalado a nivel global por esta guerra de los 12 días que se da por terminada. Las partes la dan por terminada, pero me imagino yo que todavía el mundo de la navegación sigue con algunas dudas, que son dudas bastante compartidas en definitiva. Y eso con efectos globales súper importantes, de los cuales también somos parte. Esta tregua que se decide, este alto al fuego que se decide, baja la intensidad de la preocupación fundamentalmente vinculada con el estrecho de Hormuz. Tú ya nos explicarás cuáles eran las preocupaciones que se levantaron con esto y cuánto de amenaza todavía persiste. Claro, lo que pasa es que este supuesto alto al fuego es un alto al fuego formal, si es que sucede, pero hay un montón de factores que se salen del control. Por ejemplo, la acción de los hutíes, ¿no es cierto?, en el estrecho, en Suez, básicamente el Mar Rojo, es un factor que lleva varios años, digamos, el riesgo de que lance un Exocet contra una nave portacontenedores, por ejemplo. Naves civiles. Que sí, que los hutíes apoyan a Siria, ¿verdad? Y sí, son probablemente de todas las facciones extremas, son las menos debilitadas, no comparables ni con Hamas ni con Hezbollah, digamos, ¿verdad? Que han sido debilitadas, mermadas en su capacidad en el último tiempo. En el caso de los hutíes ha sido menos. Sí, es pro-Irán, por decir así. Pro-Irán. Entonces, ahora, yo te diría que se habla mucho del cierre del canal, digamos, del estrecho Hormuz. La verdad que es un factor de riesgo. Nunca se ha cerrado en la historia ese estrecho, ¿no es cierto? Y lo que hacen las compañías navieras, y sobre todo las compañías de seguros, que no se ha hablado mucho, es sobre el riesgo que significa pasar por ahí. Y ese riesgo sube, baja y aumenta las primas, y hay navieras que dejan de pasar y otras no. Y tiene mucho que ver con el tipo de carga. Por ejemplo, a los petroleros Irán los deja pasar con más facilidad porque su propio petróleo va a China. Versus, ¿no es cierto?, los productos que van a otros destinos. Entonces, lo que sí puede hacer Irán, y lo ha hecho, es perturbar el tráfico por el estrecho Hormuz, pero no puede cerrar por sí misma, porque además al otro lado del estrecho están Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, muchos otros países que están fuera de su control. Ahora, hay tres puntos sensibles. Uno es el estrecho Hormuz, otro es el canal de Suez. Y bueno, el estrecho Hormuz se ha hecho famoso por estos días, pero también hay otro estrecho que se llama Bab el-Mandeb, que es la entrada al Mar Rojo por el sur, que es otro punto sensible, donde los hutíes también actúan. O sea, cualquier estrechamiento de todas estas vías de paso es propicia para actuar, ¿no es cierto?, contra las naves que pasan por allí. Ahora, ¿eso se hace literalmente atravesando un barco? ¿Cómo se bloquea? Claro, ¿cómo se bloquea? Con lancha, te fijas de repente con lanzar. Pero así de obvio, digamos. Sí, directamente, no hay otra forma, digamos. Además, Irán no tiene tuición internacional sobre esa. Porque está Irán y Omán al frente, ¿no? Sí. En el estrecho de Hormuz, en ese lugar donde se estrecha, ¿no? Que creo que son como 30 o 33 kilómetros, ¿no? Sí. ¿Quién puede bloquearlo? 34 kilómetros. 34 kilómetros, ya. Si lo bloquea Irán, ¿quién puede decirle que está al frente, Omán? ¿Quién tiene control ahí? ¿O nadie tiene control realmente? Nadie tiene control estricto. Digo, desde el pero punto de vista legal, ¿no? No, desde el punto de vista legal están todos estos convenios de aguas territoriales, pero aquí no se respeta nada, digamos. No estamos en una zona, ¿te fijas? Yo creo mucho más útil, por así decir, es la presión de China para decir, oye, te estoy comprando petróleo y gas, que no se ha hablado mucho tampoco, y lo estoy pasando por acá y tú me estás bloqueando las naves, digamos. ¿Te fijas? Entonces, más bien las presiones de los países que reciben o consumidores de petróleo son los que pueden influir en mayor medida. Ahora, esto del estrecho de Hormuz también es bien riesgoso, porque cuando tú usas esto, que lo ha usado Irán sistemáticamente en todos los conflictos, en la guerra Irán-Irak entre el 80 y el 88, ¿no es cierto?, estuvo todo el rato amenazando con cerrar el estrecho, genera que los consumidores de petróleo, por ejemplo, busquen otros productores, o por ejemplo, que se construyan oleoductos. Hay un oleoducto que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Rojo. Y si por el estrecho de Hormuz circulan, no sé, 20 millones de barriles diarios de petróleo, este oleoducto tiene 7 millones de barriles
diarios que puede movilizar. ¿Te fijas? Entonces, ese oleoducto se pone un oleoducto paralelo y generar, ¿no es cierto?, restarle importancia al estrecho de Hormuz. Entonces, es jugar con fuego estas cosas que al final causan que se buscan otras soluciones. Ahora, los hutíes también atacan los oleoductos. Entonces, evidentemente, mientras haya ese nivel de conflictividad en la zona, siempre habrá un riesgo y las naves van a buscar más seguridad. Por ejemplo, el oleoducto pareciera ser más, digamos, permeable a un ataque que lo que podría ser bloquear el paso de alguna embarcación. Sí, más permeable. El oleoducto va por Arabia Saudita, no es tan fácil, ¿te fijas? Irán no puede actuar sobre eso. No, Pero si hay ataques terroristas, eso lo puede hacer. Ahora, lo que estresa más al final la flota es, nosotros habitualmente, no sé si habitualmente, pero hace algunos años la holgura de flota era 5%. Es decir, todas esas naves que ustedes veían en el mapa, hoy día la holgura es 0,5% o 0,7%. O sea, todas las naves están en el mar, lo cual implica que cualquier dificultad estresa la cadena logística completamente. Y eso pasa porque los itinerarios son más largos. Por ejemplo, ¿qué hacen las naves? Evitan la zona esta que yo mencioné, ¿no es cierto?, Bab el Mandeb, y también el canal de Suez, para dar la puerta por el sur de África. ¿Te fijas? Entonces eso genera un itinerario mucho más largo, implica más cantidad de naves y por lo tanto menos oferta disponible. Ya. Vamos al impacto que toda esta incertidumbre que se mantiene, ya nos puedes explicar por qué se mantiene a pesar de las declaraciones de cese al fuego, en el fondo, le pueden generar al comercio a nivel internacional, a nivel global y particularmente a Chilito. Bueno, lo que mencionaba de la falta de disponibilidad de naves o falta de holgura impacta evidentemente en los precios, finalmente. ¿Cierto? Los riesgos también, depende del origen y destino de las cargas. Por ejemplo, un indicador de eso es la tarifa de flete. Es un típico indicador de cómo ve la industria naviera esta situación. Por ejemplo, la carga general seca, que se llama, que son los graneles de minerales, ¿no? Por ejemplo, de concentrado de cobre o carbón, las tarifas han aumentado cerca de un 20% a nivel global. Por lo tanto, toda la exportación que haya de minerales en estado de granel, ¿no es cierto?, tiene un impacto el precio o el valor del flete. Ahora, en el caso de los fletes marítimos desde China a otros destinos, el alza ha sido del orden de un 10% en fletes, por ahora. Y esos dos elementos afectan, ¿no es cierto?, a Chile. Pero si uno mira, por ejemplo, las tarifas de los fletes que van de transporte de petróleo desde esta zona a China, las tarifas han aumentado prácticamente al doble. Entonces son diferentes en diferentes mercados. Lo último que mencioné no afecta a Chile, y sí los primeros dos afectan a Chile. Y está el tema del precio del crudo, que va a ser una variable que va a estar en juego, y evidentemente eso impacta en el consumo de combustible local. Nosotros importamos el 98% del combustible, ya sea crudo o refinado. Hay un símil que a lo mejor podemos hacer en términos de impacto, tú me dirás si corresponde o no corresponde, que fue ese bloqueo que hubo en el fondo del canal de Suez, ¿no? Sí, el canal de Suez. ¿Hace cuánto? ¿Un año? ¿Un par de años atrás? Un par de años, sí, cuando una nave quedó atravesada. Ajá, que fue bastante más largo de lo que se preveía, sí. pero estamos hablando de un impacto equivalente a eso, si hay una acción concertada y explícita, digamos. Sí, podría uno poner ese ejemplo como un... ¿Y ese qué impacto tuvo? Bueno, porque básicamente... hay un ejemplo concreto. Algo similar, aumentos de precio de los fletes para todos los que pasan por el canal de Suez, por lo tanto pasaban, porque tienen que dar la vuelta por el cabo de Hornos, ¿no es cierto?, por África, y estrechamiento de la cadena logística. Es decir, todo esto tiene lo que se llama efecto acordeón. Si una nave no llega a tiempo el itinerario, ¿no es cierto?, un puerto, los contenedores quedan ahí almacenados hasta que llegue, y los camiones o los trenes se atascan hacia atrás, ¿te fijas? Entonces empiezan esos fenómenos que son un poquito más globales. En el caso de lo que dices tú del canal de Suez, se bloqueó completamente. Eso no fue un accidente. Pero sin embargo, en el estrecho de Hormuz, la semana pasada hubo un choque, por eso un topón entre dos petroleros, porque las señales de los drones y de las comunicaciones afectaron la comunicación entre naves. Entonces, puede ocurrir un evento crítico en cualquier momento porque es un área súper sensible. Ahora, es un espacio ancho el estrecho de Hormuz. Sí, claro. Nosotros tenemos, José, un link con un mapa en vivo que nos permite mostrar también esto que tú nos estás comentando, que es marinetraffic.com.
que lo hace bien interesante porque uno puede seguir en línea, ahí para quienes nos están siguiendo en el streaming, pero para quienes nos van escuchando hasta ahora en el auto se lo describimos, que es básicamente, Daniel, un sitio al que puede acceder cualquier persona y que muestra en línea no solamente la gran cantidad de embarcaciones que se están moviendo en el océano o por los océanos en el mundo. Uno puede hacer acercamientos, puede ir al Estrecho de Hormuz, al Canal de Suez, incluso puede, si se hacen mayores acercamientos y se pone sobre alguno de estos puntitos de colores, ver incluso hasta la embarcación, ¿no? Sí, sí. Explícanos un poquitito esto, porque es fascinante. O sea, abriste una puerta que aquí nos vamos a cerrar más, yo estoy porque con pegando la el Connie mapa nos vamos a quedar Me encantan los mapas. pegados mirando este rato, mucho rato. Claro, ese mapa que muchos no ven, porque como tú dices, van sus autos. Por eso ayúdanos a describirlo. Sí, lo que muestra es las naves que están circulando en todo el mundo, en diferentes colores que tienen que ver con diferentes tipos de naves, portacontenedores o naves graneleras o naves petroleras. Incluso hay naves de cruceros. Ajá. Y uno puede con ese mapa ver las rutas que van circulando, las que están más densas. Por ejemplo, si uno mira ahora el sur de África, que es, ¿no es cierto?, el Cabo de Hornos, ahí se nota en este momento como lo están mostrando, está muy, muy cargado. ¿Y eso por qué? Bueno, porque están intentando evitar pasar por el Estrecho de Hormuz y por el Canal de Suez. Ahora, estamos hablando de cantidad de naves bien impresionante, no solo si lo ponemos números en ese mapa, estamos hablando de unos 6.800 portacontenedores que pueden movilizar 30 millones de contenedores, unas 14.000 naves de graneles sólidos que se llaman carbón, concentrados de cobre, etcétera, y 7.600 petroleros. Todo esto es con una capacidad de carga de más de 10.000 toneladas cada uno. Entonces, eso es un reflejo de cómo opera el comercio mundial, el origen y destino de las naves. Y como tú decías, cuando uno pincha una nave o pone el cursor encima, ve el tipo de nave y el destino el nombre de la nave y el destino que tiene. O sea, si tú, Juan Manuel, estás trayendo un container de algo, de alguna parte, tú puedes saber que ese container va cada nave en qué lugar preciso, en cada instante está operando. Ah, perfecto. O sea, yo si hago una importación, por ejemplo, podría hacer el seguimiento en línea. Sí, claro. Es uno de los objetivos de este mapa. Además tiene filtro. Entonces tú puedes filtrar por tipo de nave, por origen, destino, por una cantidad de factores. Así que se usa mucho en el comercio internacional y también en el cálculo de tarifas, etcétera. ¿Cuáles son los puntos más transitados del planeta en términos de este tipo de embarcaciones? Porque eso nos permite también mirar si pasan o no cerca de determinados conflictos también. Si uno mira el mapa, toda la zona de Asia, sur de Asia, es la más significativa, Asia y Oceanía, que es la salida de la exportación básicamente de China y la importación de crudo de China y de Rusia. Ahora, un factor que yo creo que es estabilizador es el rol de China en este conflicto. A ver, hablemos un poquito de eso. Claro, porque mientras China reciba su crudo, que es fundamental, eso es un factor estabilizador. A China no le conviene que haya conflicto y por lo tanto ellos hacer una intervención o agitar el conflicto va en su contra. Entonces, en la medida en que ese crudo pase, yo creo que ellos no van a hacer ninguna intervención. Pero si el conflicto escala, ¿no es cierto? Y hay un estrangulamiento de su fuente de petróleo, ahí la economía china puede sufrir y puede llegar a intervenir. Pero ellos tienen espacio para hacer gestiones diplomáticas concretas para evitar que eso pase y asegurar el paso del petróleo. Sí, seguramente las están haciendo. La diplomacia china es bien conocida en esas habilidades. Y de alguna manera Irán es como una especie de aliado implícito, ¿no es cierto?, de China y de Rusia. Entonces, pero hasta ahora ese factor se ha mantenido estable. Te fijas que Estados Unidos ataca a Irán y China y Rusia dicen, oye, ojalá no sigan con los ataques. Esa es toda la reacción. Y eso yo creo que es un factor estabilizador. También el hecho de que Estados Unidos haya bombardeado Irán, que uno diría, eso va a disparar los precios del crudo, ¿no es cierto?, y va a afectar mucho los mercados internacionales. Desde el punto de vista del riesgo fue visto como una especie de bálsamo, es decir, como un acercamiento al término del conflicto. Y por lo tanto las compañías de seguro y las navieras entienden que es una situación de relativa estabilidad temporal comparada con la expectativa anterior, que era un escalamiento mucho mayor. Hablemos un poquitito de eso, de la compañía de seguro, porque lo que hemos visto aquí es la preocupación sobre el suministro del 20% del petróleo que pasa por ahí. Después vamos a hablar del gas, ¿no? Porque como bien dijiste ahí hace un momento, como que nadie lo está mencionando mucho, pero también es bien importante. Pero, ¿cómo operan las compañías de seguro cuando ocurre una amenaza como la de, a lo mejor se puede cerrar el Estrecho de Hormuz?
Bueno, alza de prima, básicamente como opera cuando nosotros tenemos un riesgo de accidente en nuestro automóvil o hemos chocado, ¿no es cierto? Y nos aumentan las primas. Claro. Entonces, claro, las navieras que hacen, cotizan seguro, y cuando los seguros son desmesurados simplemente o buscan otras rutas, ¿no es cierto? O lo transfieren al usuario. Pero como te digo, esto es un permanente evaluación de los factores de riesgo. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes griego ha recomendado a las navieras griegas no navegar por el estrecho de Hormuz. Ese factor para las compañías de seguro, o sea, bueno, si tú quieres transitar, transita, pero si tu propio país te está diciendo que no transite, entonces es a riesgo tuyo, yo te subo las primas y yo te bueno, si hay cobro un nomás. accidente, claro. Y hay reseguros internacionales, y esto tampoco, al final ustedes saben, los seguros se distribuyen en todo el mundo, porque hay reaseguradoras hasta ahora no ocurrió un accidente, pero yo creo que un accidente, producto de accidente o ataque directamente que afecte una nave y que tenga daños significativos, eso va a causar un aumento de las primas muy grande. Perdona, ¿existen, así como en el recuerdo reciente de las últimas décadas, algún episodio equivalente? Todavía no ha ocurrido, pero que uno pueda compararlo al margen de lo que pasó en el Canal de Suez, ¿no? Que eso fue más bien un accidente en el sentido de que quedó una embarcación bloqueando el paso de otras embarcaciones, pero que uno pueda decir, mira, sí, hace algunos años pasó algo. Bueno, entre el 80 y el 88, en la guerra entre Irak e Irán, que se llamó la guerra de los petroleros, efectivamente el estrecho de Hormuz estuvo amenazado de cierre todo el tiempo. Nunca se cerró, pero sí hubo mucha conflictividad en el lugar y duró mucho. Ahora, estamos hablando de varias décadas atrás, donde el comercio internacional era un poco menos, donde había menos naves, pero ese fue, yo diría, el factor comparable que generó un estrés completo en las cadenas logísticas. Ahora, Daniel Fernández, estamos hablando de una cuestión excepcional, pero este es un mundo que está en constante amenaza por distintas situaciones. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta el mundo de la carga marítima? Bueno, va variando en el tiempo, pero si tú piensas hoy día, se juntan muchas situaciones. La situación entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Uh-huh. Ucrania es un exportador de trigo, Claro. uno de los graneros del mundo, ¿no es cierto? Y eso redistribuye el comercio de ese commodity en otras rutas, entonces desacomoda, por así decir, la cadena logística. Luego está, por ejemplo, en el verano pasado, en el hemisferio norte, la situación del Canal de Panamá. En el Canal de Panamá hubo una sequía y las esclusas usan, a diferencia de lo que la gente cree, agua dulce, ¿no es cierto?, del lago cercano, y al ver la sequía había naves de gran calado que no podían pasar. Y tuvieron que pasar por el Estrecho de Magallanes. Eso implicó, por ejemplo, que la Armada de Chile tuviera que destinar más práctico el Estrecho de Magallanes porque pasaban más naves. Entonces hay efectos que al final van surgiendo. El tema de los ataques UTI en el Estrecho de Hormuz y en la zona del Canal de Suez, que hace rato viene ocurriendo. Bueno, y la guerra comercial también. Claro. Eso también afecta, por ejemplo, cuando ocurrieron las primeras alzas de tarifa o de aranceles de Estados Unidos a China, los envíos o los itinerarios de China a la costa oeste de Estados Unidos bajaron un 30%. Ahora, cuando luego Estados Unidos dice, voy a llegar a un acuerdo, entonces aprovechan las navieras de sacar los stocks que no se habían movilizado y se produce un sobrestock de productos, ¿no es cierto?, que llegan al destino. Entonces, ahora, déjame decirles una cosa, que es que al final la resiliencia del sistema naviero es espectacular. O sea, todos los productos llegan finalmente al destino, solo que a veces un poco más tarde, solo que a veces un poco más caro. Pero al final el sistema está operando finalmente igual. O sea, hoy día no pasa que tú haces una importación de un contenedor y no te llega. Claro, lo que pasa es que eso solo más tarde puede implicar que la fruta se pudra o más Sí, claro. caro genera ya inflación, digamos, ¿verdad? O sea, tiene consecuencias. Funciona, pero con un impacto. Pero claro, eso es muy bueno lo que tú... Al final el tema es costos. Riesgo, obviamente, y costos. Los costos de los seguros, los costos de un itinerario más largo, los costos del petróleo que hacen que suban el valor de los fletes. Claro. Entonces, yo creo que vamos a ir teniendo una escalada en los costos de los fletes a medida que estos factores van sucediendo. Oye, tú mencionaste hace algún momento que por ahí no solamente pasa petróleo, sino que también pasa gas. Creo Sí. que está cerca del 30% incluso. Sí, del gas natural licuado o de gas licuado también. Claro. Del gas licuado de petróleo. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de petróleo, estamos hablando de un porcentaje de gas bien relevante. Claro, deberíamos hablar de combustibles o de... Exacto. El gas natural es un combustible ya refinado, directo para consumo. El petróleo tiene que ser refinado. Y luego también hay exportaciones de refinado, de gasolina de diferentes tipos, porque también estos países, algunos tienen refinerías y exportan, ¿no es cierto?, refinado. Entonces hay que hablar, yo diría, globalmente de combustibles y de formas de energía. Ya, perfecto. Y nosotros importamos todo eso.
Sí. Todo eso lo importamos. ENAP ya no tienen casi producción en el estrecho, muy poca. Ya. Parte importante, entiendo, de lo que al menos pasa por ahí, va para países asiáticos, ¿no? O sea, China, Japón, Corea del Sur. La exportación de petróleo y gas de esa zona, sí. Claro, más del Sí, 80%. son absolutamente excedentarios en petróleo, ¿no es cierto? Entonces, al final toda esta conflictividad viene un poco de ahí, aparte del factor religioso, que hay un libro muy bueno que se llama Dios, Oro y Petróleo, que cuenta, relata, ¿no es cierto?, cómo los países occidentales tomaron control de esa área y se repartieron los diferentes bloques petroleros, que es uno de los factores de conflictividad. Mucho de las colonias que había en su época, en esto británica, francesa, ocurrieron a partir de los bloques de petróleo. Por eso cuando uno mira los mapas, a veces ve como rayas muy líneas, digamos, muy definidas. Y esas son bordes de bloques petroleros, que fueron repartidos, por así decir, en la época antes de la Segunda Guerra Mundial y posterior también. Y Estados Unidos, que no tenía control sobre esa zona, llegó a un acuerdo, y es el acuerdo estratégico que tiene con Arabia Saudita, para controlar, ¿no es cierto?, parte del petróleo. Y ese libro que yo menciono muestra la guerra subterránea diplomática entre Gran Bretaña y Estados Unidos por tomar control del petróleo de Arabia Saudita. Entonces, el petróleo es muy bueno, pero genera este tipo, digamos, tener petróleo es muy bueno, pero genera estos tipos de conflictividad también. Aparte del factor religioso y ideológico. Que muchas veces hay quienes dicen que en realidad se utiliza el argumento de la religión, pero que lo que hay detrás, en estricto rigor, no es una disputa religiosa, sino que tiene que ver más bien con los recursos naturales o con los recursos económicos. Sí, y finalmente, perdón, el tema del conflicto tiene que ver también con las platas, o con los temas económicos. ¿Cuánto ha gastado Irán ya en la guerra? ¿Cuántos recursos económicos tiene? Los hutíes, ¿se quedaron sin misiles o todavía tienen misiles? Pues también lo que se dice es que son provistos por Irán. Entonces, Estados Unidos tiene un poder económico enorme. Yo no sé si el poder económico, no está todavía definido qué nivel de margen de maniobra tienen estos países para tener armamento, ¿no es cierto?, y seguir generando un conflicto. Le voy a hacer una pregunta de libre respuesta, digamos, ¿verdad? Daniel Fernández está aquí en su calidad de presidente de la Cámara Marítimo Portuaria, pero fue director ejecutivo de TVN. Y hoy día estamos de vuelta con el debate respecto al futuro de TVN. Primero fue el propio directorio, ¿verdad?, el que declaró que no quería, que optaban por no seguir endeudándose para buscar una solución más definitiva. Y ayer fue la intervención de Evelyn Matei, que produjo reducir al mínimo TVN. ¿Cómo mira Daniel Fernández esa discusión? Lo que pasa es que a nosotros nos tocó un periodo bien distinto, entre el 2004 y el 2010, donde la televisión tenía ingresos publicitarios muy grandes. Los tiempos felices. Sí, y TVN era líder en ese momento. O sea, era el número uno en donde el factor que lo mire, económico, en programación, en audiencia, en programas culturales. Y teníamos una participación, toda la televisión, del orden de un 65% de la torta publicitaria. Hoy día, con la entrada de Google y Facebook y las redes, ¿no es cierto?, de los TikTok, etcétera, la participación publicitaria de televisión es como 23%. Entonces, claro, hay una estrechez de la industria completa, y los que más sufren son los que, ¿no es cierto?, los que tienen sobre todo menos audiencia. Yo lo que creo es que un canal público es una virtud, debería existir, pero sí un canal público con audiencia. O sea, estos canales como hay en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que son de nicho público, yo no les veo mucho sentido. Es como subsidiar, por decir, subsidiar. O sea, no le ve mucho sentido reducirlo al mínimo. No, porque ¿qué rol tiene? ¿Para qué tienes un canal público que se supone que influye en la pauta periodística y tiene otra programación diferente, se supone, si al final lo va a ver el 2% de la población y vas a subsidiar eso? Yo no le veo sentido. Yo creo que el tema es recuperar la audiencia. O sea, la dificultad hoy día de los canales es la conexión con la audiencia. El canal público, si no tiene conexión con la audiencia, desde mi punto de vista, y no tiene por lo tanto relevancia pública. Claro, no es que la televisión esté muerta, el ejemplo es que Mega le va bien, por ejemplo. Hoy, claro. Bueno, ya lleva varios años así, pero o sea, no es un problema de la plataforma, sino es un problema de la administración de la señal. Claro, es decir, la industria se achica entera. Sí. ¿Ya? Y algunos van a lograr sobrevivir, otros no. Entonces yo diría que hay una lucha por sobrevivencia. A nosotros nos toca, ya no soy presidente de Teletón, pero soy director, nos toca conversar con Anatel para los programas que hacemos, y nos damos cuenta de la estrechez que tienen los canales. Es cada vez más difícil, ya no colaboran, por ejemplo, con equipos
porque Teletón tiene que arrendarlos porque ya incluso los externalizaron los canales. Entonces es una industria que cambió muchísimo, pero yo veo un valor muy grande en la televisión en general como industria. Y bueno, y a su vez hay una asimetría regulatoria, porque los canales de televisión abierta tienen que dar franja política, tienen que respetar la moral y las buenas costumbres, tienen obligaciones de programación cultural que las redes sociales no tienen. Y por otra parte, muchas de las redes, como TikTok y otras, piratean, lo voy a decir vulgarmente, los contenidos de la televisión abierta para restarle audiencia, lo cual para mí es una competencia desleal. Yo no entiendo cómo no interviene, ¿no es cierto?, los organismos pro competencia y los de propiedad, de los derechos de propiedad intelectual para hacer más simétrica esa competencia. Entonces yo creo que hay canales que no van a sobrevivir y ojalá TVN no sea uno de ellos. Daniel Fernández, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Interesantísima conversación. Muchas gracias. Gracias por el regalo del mapa en línea que nos trajiste. No se fanaticen ni le dediquen horas a mirar. No. Hay un nuevo elemento en mi vida que me va a hacer dormir menos aún. Gracias, Daniel, te pasaste. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que estén bien.